La violencia digital es también violencia de género, es más común de lo que nosotros pensamos, está presente en nuestra vida y hay algunos casos que han sido muy mediáticos. Vamos a esta conversación con una especialista en el tema que además está impartiendo taller sobre violencia digital. Acompáñenos hoy en Diálogos desde la Frontera. Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván, en esto que es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. En esta ocasión nuestra conversación va a ser con Janet Gabriela García Alcaraz. Ella es doctora en psicología, con énfasis en psicología social por la Universidad Nacional Autónoma de México, es candidata al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y actualmente es investigadora postdoctoral de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la CECITI, adscrita al Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Desde una perspectiva feminista, su trabajo se enfoca en analizar la violencia digital como una expresión de la violencia de género. Y bueno, pues nos da mucho gusto saludarte, Janet. Hace poco incluso tuviste un taller sobre este tema aquí en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte. ¿Por qué escoges este tema? ¿Por qué te interesa? ¿Qué has visto durante tu investigación? ¿Y qué opinión tienen las personas que asistieron a tu taller? Bienvenida, ¿qué tal? Nos da mucho gusto tenerte aquí. Hola, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, lo que me mueve a este tema es una cuestión personal. Tuve una experiencia personal de violencia de este tipo y por otro lado, pues me percaté al momento de plantear mi investigación doctoral que esta cuestión de la tecnología es algo ya pues indisociable de nuestra vida cotidiana. Entonces yo lo enfoqué a poblaciones jóvenes, a hombres y mujeres jóvenes. La violencia digital estaba más como un tema como que volaba alrededor. Lo que más me importaba era como esta cuestión de cómo la sexualidad está cambiando o está siendo interpelada por las tecnologías. Sin embargo, al momento de empezar a hacer las entrevistas y explorar el campo, la literatura, estudios previos, pues esta cuestión de la violencia es indisociable, como en muchas experiencias que viven las mujeres en diferentes espacios o en diferentes temas, como que la violencia de alguna manera u otra nos cruza, ¿no? En algún punto. Y la experiencia de este taller, que se divide en dos partes y que la primera parte fue sobre visibilización y sensibilización sobre el tema. La verdad es que estamos contentas porque la respuesta fue muy positiva. Tuvimos personas que estaban de diferentes áreas y debo de mencionar que la mayoría fueron mujeres. Eso es algo que creo que también debemos de reflexionar sobre cómo en estos espacios que hablamos de violencia hay una mayor asistencia, un mayor involucramiento de mujeres. Y como yo diría que hubo dos cuestiones que resaltaron de esta experiencia del taller. La primera es poderle dar nombre, ¿no?, a eso y darnos cuenta que eso que nos pasó o eso que le pudo haber pasado a alguien que conocemos es violencia, no nada más fue una broma, algo que pasa, algo que está normalizado. Eso, ¿no?, como encontrar un lenguaje, apropiarnos de un lenguaje, de poder llamarle así, ¿no?, violencia y género digital a ese tipo de expresiones. Y otra reflexión importante que tuvimos en ese espacio fue que tenemos que reflexionar, actuar y estar cuestionando el desarrollo de la inteligencia artificial, porque estamos teniendo casos fuertes, muy mediáticos y virales, y es algo que nos está moviendo y nos está cuestionando mucho a cómo creíamos que tradicionalmente se expresaba o se vivía la violencia de género. Esta violencia de género como violencia digital tiene, como tú bien dices, capítulos terribles y bueno, la verdad es que hay leyes, que hay penalidades, pero vemos que prolifera porque de alguna manera se piensa que quienes son responsables de ejercerla tienen más probabilidades de escapar al castigo, a la sanción penal, ¿no?, el castigo legal. Hemos oído muchas cosas de la ley Olimpia,
hemos visto una gran cantidad. Antes de que empezáramos esta conversación te decía que había visto una estadística de 18 millones de personas afectadas en general, no nada más mujeres. Pero bueno, ¿cómo anda esta situación en Baja California? Y sobre todo me da la impresión de que son situaciones generacionales, o sea, es más vulnerable la mujer actual de las nuevas generaciones porque hemos visto campañas e incluso muchos denuncias penales en la fiscalía, personas que se ven afectadas por esto. Bueno, respecto a la cuestión legislativa, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, digamos a nivel federal, contempla la violencia digital como una modalidad de violencia. Eso es importante porque implica que está reconociendo el espacio digital como un espacio donde las mujeres tenemos que vivirnos sin violencia, como un espacio que es parte de del desarrollo de la sociedad. De manera muy puntual, esa ley, la violencia digital la reconoce sobre todo en lo que tiene que ver con la difusión de contenidos íntimos. Entonces, en ese sentido, está muy orientada, digamos, a la violencia sexual digital, ¿no? Estos casos que lamentablemente conocemos de manera muy reiterada y digamos que su parte homóloga en Baja California tiene yo la considero ventaja, que es que también la considera como una modalidad, también la considera dentro de la ley estatal y amplía la definición. Entonces no solo está contemplando la difusión de material íntimo, sino que también está considerando amenazas, discursos de odio, mensajes reiterados. Entonces esta es una parte muy positiva, diría yo, ¿no? Ya a nivel operativo pues ya podríamos como ahondar en otro análisis, ¿no? Y esta cuestión que mencionas sobre que a las juventudes es a quien más les afecta, sí, hay estadísticas que dicen que por ahí a nivel mundial el 45% de mujeres jóvenes han vivido algún episodio de violencia de género digital. Hay estadísticas que dicen que desde los 8 años las mujeres están viviendo amenazas, les mandan imágenes sexuales no solicitadas. Entonces sí hay una como mirada muy focalizada en esas poblaciones. Incluso las mismas investigaciones están muy centradas en mujeres universitarias, en mujeres a nivel secundario, en educación a nivel bachillerato, pero pensaría yo que también sería importante explorar cómo otras mujeres en otros entornos, ¿no? lo están viviendo. Tal vez ya no están dentro de esta generación que podríamos marcar, ¿no?, como joven o que queremos identificar como nativas digitales, pero puede ser que sus espacios laborales, en sus espacios comunitarios, estén viviendo alguna de esta violencia y me parece que es importante como, si bien ahí está focalizado, que podamos explorar qué está pasando en otras experiencias de otras mujeres. Bien, creo que vamos a hacer pausa para ir a un corte comercial y regresamos con más de esta conversación hoy en Diálogos desde la Frontera.
Bueno, siguiendo con esta conversación con la psicóloga Janet Gabriela García Caraz, ¿quién está detrás de quién violenta en forma digital? ¿Qué personalidad, digo, con esta especialidad que tú tienes, quién está detrás? Y algo muy importante, ¿cómo queda la persona que es afectada por una situación de violencia digital? Es evidente que hay un daño terrible para la persona. La mayoría de las figuras agresoras identificadas son hombres, ya sea personas como desconocidas, aleatorias de internet, o que sí tienen una relación con las víctimas, que puede ser desde familiares, parejas, exparejas, profesores de la universidad. Entonces, pero la mayoría, al menos lo que han documentado algunos estudios, es que la mayoría son más personas que conocen las víctimas que personas como desconocidas o anónimas. Y pues a pesar de ello, de que hay una identificación de estas personas, pues no siempre hay como en esta parte de la denuncia o de la reparación o del acceso a la justicia una identificación o una como que se asuma la responsabilidad. Los perfiles de las personas agresoras, bueno, yo podría identificar como dos cuestiones claves o tres. La primera sería exparejas o parejas, donde ese lazo afectivo, ¿no?, que está envuelto en las relaciones de poder, pues se extiende o se amplifica a través de las tecnologías. Entonces esa sería como una parte, ¿no?, donde hay una relación o ya hubo una relación afectiva con la persona. También cuando son mujeres que tienen perfiles públicos, como periodistas, mujeres políticas, activistas. Entonces son personas que tienen perfiles en internet y que van y atacan, ¿no?, a esa persona, que tal vez podríamos pensar no es directa el ataque, pero el que puedan taguear o etiquetar a la persona y hacerle llegar o una ola, ¿no?, eso también implica algo. Y por otro lado están estas otras comunidades en internet que conjugan algo que se llama manósfera, que es este espacio digital donde hay una construcción muy exacerbada de la masculinidad y donde estos espacios donde también se comparten muchos discursos de odio, se comparten fotografías de mujeres, son foros, grupos que no es que estén como en la deep web o algo así, ¿no?, sino que están en espacios como Facebook, Telegram, y son como yo diría esas figuras de masculinas que están envueltas en esto, al menos de lo que se ha documentado y lo que tengo conocimiento. Y faltaría, pienso yo, hacer más investigación o adentrarnos a qué está pasando, qué es lo que está movilizando a los agresores, porque la mayoría del trabajo que se ha hecho e incluso las movilizaciones vienen de las propias víctimas. Entonces, sobre esta parte de qué efectos tiene, pues son muy fuertes. Si pensamos en la violencia sexual, donde hay esta difusión de imágenes íntimas, pues sí, es como una pérdida muy, muy fuerte del control, de la autoimagen. Entonces, o en otros casos de otros tipos de violencia, ¿no?, como discursos de odio y tal, hay como una sensación de vigilancia, de miedo, de que te están observando y en cualquier minuto pueden filtrar todavía más y más y más de tu intimidad. Y esto es un derecho humano que tenemos todas las personas, ¿no?, el tener derecho a nuestra imagen, a nuestra intimidad. Y otro efecto muy fuerte que tiene es que hace una especie de autocensura a las mujeres, ¿no?, de salir de esos espacios digitales que, si bien son un negocio, también es un espacio digital y también las mujeres tienen derecho a estar en ese espacio y a participar. Janet, una pregunta. Esta situación de que haya una ley y todo esto me permite ver que ¿cuántas veces han sido sancionados agresores o agresoras de este tipo? Digo porque pues cuando la ley es estricta y todo eso, la persona se puede detener. Y mi otra pregunta sería, ¿cómo puedo identificar que soy víctima de violencia digital y a qué debo hacer? O sea, porque yo creo que muchas personas ignoran
que se puede actuar legalmente, aunque entre comillas no sepas quién es la persona que te está agrediendo, ¿no? Bueno, respecto al primer punto que tiene que ver con el acceso a la justicia, hay un informe que hizo una agrupación que se llama Luchadoras. Es una colectiva, es un grupo de mujeres feministas que tienen una mirada muy crítica y que están haciendo este movimiento como ciberfeminista, ciberactivista, y lo que ellas documentan es que efectivamente muy poquitas carpetas de las que llegan, ¿no? Llegan a armarse, llegan a aceptarse, tienen algún tipo de resolución. Y esto pues tiene que ver con que hay como una mirada muy tradicional todavía de cómo operar la justicia en este sentido. Quiero mencionar un ejemplo rápidamente. En el IPN, en Ciudad de México el año pasado, se encontró en la tablet de un estudiante que tenía imágenes modificadas de sus propias compañeras con un contenido sexual muy fuerte. Sí conozco ese caso. Ajá. La resolución, solo 8 carpetas, solo se identificaron 8 casos, me parece, solo 8 carpetas entraron a proceso, y de la que ya se pudo procesar, el fallo del juez fue que no había pruebas. ¿Por qué? Porque en esta manera tradicional no había un video de él haciéndolo, no había un testigo que lo vio modificando. Entonces ahí está como esa parte que es un reto, ¿no? Incorporar lo tecnológico en el acceso a la justicia, pero creo que es buen elemento o un buen proceso quien quiera, ¿no? Quien quiera, cualquier víctima que trate de experimentar en hacerlo público y hacer la denuncia. Y sobre cómo saber que estamos siendo víctimas de violencia de género digital, hay una herramienta que se llama Violentómetro Digital, que es como muy similar a este violentómetro, que es una herramienta muy pedagógica y de mucha utilidad, ¿no? Que va de menos a más. Y precisamente este movimiento que ha realizado Olimpia es quien ha diseñado y le ha dado forma a este violentómetro digital. Entonces esa puede ser una forma, ¿no? de irnos sensibilizando e ir dando una mirada a esto. Definitivamente se necesita conocimiento, saber que existen estas formas y cómo se expresan. Y otra recomendación sería, no solamente en esto digital, sino en otras experiencias de violencia de género, es que no pensamos que estamos exagerando, ¿no? Si nuestra intuición nos dice que estamos en peligro, si es algo que nos incomoda, que nos hace sentir mal, que nos están observando bajo control y vigilancia, es porque seguramente algo malo está pasando. Algo está sucediendo. Bueno, creo que tengo que ir a pausa porque me quedé con el caso de este joven que pues la penalidad no fue la que a lo mejor se esperaba la gente. Vamos a regresar con la tercera parte de esta conversación.
Bueno, y llegamos a esta tercera parte de la conversación con la psicóloga Janet Gabriela García Alcaraz. Esta situación que pasó, el ejemplo concreto que ponías de este estudiante del Politécnico que hizo imágenes de sus compañeras y que finalmente todo el mundo se esperaba que fuera una sentencia de otro tipo. ¿Qué implica? Porque es también como, pues no pasó nada, a pesar de toda la difusión. Fue un caso muy mediático que se le dio y donde este joven estaba confirmadísimo lo que había hecho. Pues es como decir, ay, mira, no le pasó nada a él, que lo agarraron infraganti. Entonces, ¿qué podemos hablar de todas esas otras personas? Bien, en el sentido de tu estudio, ¿a qué conclusión llegas dentro de lo que es el taller y lo que tú estás haciendo aquí en el Colegio de la Frontera Norte? ¿A qué conclusión llegas y cuáles serían tus reflexiones o tus sugerencias para que pues las personas no sigan haciendo esto impunemente, ¿no? Porque creo que hay mucha impunidad al respecto de toda la impartición de justicia, pero más en esto que es de relativamente nuevo y que pues es muy violento y agresivo también. Yo diría que una reflexión central de esto es que la violencia digital está como en una pugna con esta violencia tradicional, ¿no? Que nos ha costado mucho trabajo como sociedad entender qué es la violencia de género y tal. Y entonces llega esta nueva violencia y que tiene cosas como aparentemente abstractas, ¿no? Como en este caso, pues de qué se quejan si no la tocaron, de qué se quejan si pues nada más te están escribiendo, ¿no? Sí. Pero hay una masificación de la violencia. Yo diría que eso es algo preocupante. Está masificado y las personas también la responsabilidad está masificada, ¿no? Yo al recibirla y no parar y enviar y reenviar, entonces es eso, ¿no? Como que está muy, muy abierto, se masifica muy fuerte, cuesta incorporar esta violencia en estos marcos que ya tenemos sobre qué es violencia de género. Y definitivamente se requiere una mirada desde la ciberseguridad con perspectiva de género, reconocer que hay derechos digitales. Creo que también es momento de hablar de ciudadanía digital, de entender que estar ahí es un derecho, las mujeres tenemos el derecho de estar en ese espacio de manera segura. Y de manera particular, respecto a las mujeres, si no se penaliza, si no se hace algo, y el hecho de que las mismas plataformas, al no prohibir o al no bajar este contenido, está de alguna manera favoreciendo, facilitando, monetizando con esto, pues nos estamos enfrentando a una deshumanización muy fuerte de las mujeres, ¿no? En específico con lo de la inteligencia artificial, pues esto de poner cualquier cara en cualquier cuerpo, que no importa ni siquiera si estabas en traje de baño, sino puede ser tu foto de perfil profesional, ¿no? Entonces, trae esos retos fuertes. Me parece que estamos a tiempo de voltear y hacer algo, de hacer una acción, ¿no? Que vaya marcando eso, y también tendría que atravesar por, pues, no censurar las redes sociales ni estos espacios, pero sí implementar algunas medidas, ¿no? Que no toleren esto. Una manera de protegerse, ¿no? Porque pues en realidad estamos expuestos todos. Sí. Y dentro de todo esto, Janet, también preguntarte la extorsión, ¿no? Que se presenta. O sea, ante una situación así empiezan a extorsionar. Claro, entonces se mezclan muchas cosas, eso es muy, muy interesante, ¿no? Entonces puede ser que se haya filtrado tu contenido, pero era porque te estaban extorsionando, ¿no? Y entonces no hay una sola forma de vivirla. Muchos casos, y nos podemos a analizarlo de manera como más fina, podemos ver que se atraviesan diferentes tipos de violencia. Eso también lo hace un fenómeno complejo, que afecta más a las mujeres y que por eso requiere pues acciones muy concretas con perspectiva de género. Hablas de acciones concretas y requiere también una prevención, ¿no? De qué no hacer para no ponerte más fácilmente en manos de alguien que puede ejercer esta violencia digital. ¿Tienes cuantificado cómo está el delito en Baja California? ¿Cuántas personas se han acercado para denunciar? Y el seguimiento de la víctima. Tenemos 2 minutos y medio. Bueno,
El MOSIVA es un ejercicio que hace el INEGI y ahí lo que cuenta es el ciberacoso digital. Entonces, en Baja California con exactitud las víctimas no las tengo, pero sí te puedo decir que la mayoría de las víctimas se concentra también aquí en Baja California en adolescentes y mujeres jóvenes. Entonces es un patrón que tenemos y que también ya el Instituto Municipal de la Mujer ya está empezando a hacer algunas acciones particulares en preparatorias y secundarias, me parece, porque está creciendo mucho. Porque a lo mejor muchas jovencitas ni siquiera se dan cuenta que son víctimas de violencia digital, ¿no? Así es, está normalizado mucho con humor. Ese es un problema también. El manejo aparente del sarcasmo, sí, ¿verdad? Evidenciando esta situación. Pues no pudiera preguntarte qué consejo, pero ¿qué punto dejas que sea importante para quienes nos ven, nos escuchan? ¿Qué punto es importante para decir no quiero violencia digital? El primero es que lo virtual es real, sí necesitamos desarrollar herramientas, ¿no? Pero eso requiere también un proceso, ¿no? Y sobre todo yo diría que es el derecho de las mujeres a habitar cualquier espacio, incluso el espacio digital, sin violencia. Sin violencia. Sí, porque aquí ya no es el espacio en otra parte, es el espacio digital. ¿Algún caso de los que has estudiado que te haya llamado especialmente la atención? Bueno, nos dices que tú también fuiste víctima de violencia digital. Sí. Que quieras darnos en 30 segundos una situación específica que te haya conmovido, que te haya movido fuertemente. Bueno, en mi caso fue muy fuerte darme cuenta y doloroso que yo estaba siendo víctima de eso. Y ahí, al yo hacer investigación y andar en este tema, me ha conmovido mucho que lo mismo que yo viví y lo mismo que yo he sentido, lo han vivido y sentido miles de mujeres en América Latina, en México, en el mundo. Entonces, pues eso me deja con un sentimiento de que pues lo personal es político, como debemos de defender y como se establece mucho desde el feminismo, y que no es exageración, ¿no? Que cuando nos sentimos vulnerables es porque algo está pasando y que lo virtual es real. Sí, que lo virtual es real. Pues te agradecemos mucho a la doctora en psicología Janet Gabriela García Alcaraz que hayas estado con nosotros. Yo creo que esto tiene otros capítulos que hay que retomar y sobre todo pues saber que sí hay castigo para la violencia digital y que es importante que se cobre conciencia de este tema que pues como va avanzando la inteligencia artificial, no sé a qué podamos exponernos. Muchas gracias por tu conocimiento y tu tiempo y muchísimas gracias a usted por acompañarnos en esta edición de Diálogos desde la Frontera. Por supuesto, agradecer el apoyo del gran equipo que nos respalda, Óscar Ochoa como coordinador del estudio de televisión, Fabiana Ayala en todo lo que es el audio y por supuesto nuestros queridos becarios Leonardo Barajas e Iván Morales, que también han estado al pendiente. Gracias y lo esperamos en el próximo Diálogos desde la Frontera.